IA13. Inteligencia artificial al alcance de todos. Buenas tardes a todos y como no empezar dando las gracias a que me deis la oportunidad nuevamente de estar con 8.8, que sabéis que es una iniciativa de la que soy muy fan. Bueno, pues para respetar a los siguientes ponentes vamos a ir un poco con la presentación, ¿no? En primer lugar, pues definir de qué vamos a hablar hoy, ¿no? He elegido para compartir hoy un tema en el que vamos a hablar un poco de la transformación digital de lo que nosotros llamamos en ciberseguridad la respuesta de incidentes, ¿no? Vamos a ver que este término requiere cierta continua evolución y, bueno, no soy muy partidario en general de los who am I, ¿no? de hablar de mí, pero bueno, sí que me gustaría pues decir que sí que soy personal de Telefónica Eleven Paths y nombrado por segundo año Chief Security Envoy, que es un programa de reconocimiento a los profesionales de la ciberseguridad en su labor de la divulgación y de la cultura del conocimiento digital. Bueno, pues esto es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Vamos a quedarnos con esta definición de lo que es un CSIR, un equipo de respuesta a incidentes de ciberseguridad. Vamos a ver que tiene algún matiz muy curioso. Por sentar un poco las bases de lo que vamos a hablar hoy, vamos a hablar de los centros de seguridad operacional en ciberseguridad, ¿no? Los SOCs, ¿no? Dentro de los SOCs, principalmente, porque realmente hay otros muchos roles importantes, ¿no? Pero vamos a encontrar tres roles principalmente, que son, en primer lugar, el CSIRT y el Red Team. Tanto el CSIRT, por hablar, el CSIRT es lo que llamamos el equipo de respuesta ante incidentes, un equipo que dentro de una organización se encarga de manejar cuando ha reconocido un incidente de ciberseguridad. El Red Team es el equipo encargado de testear los sistemas de ciberseguridad de las empresas, de las entidades, de los organismos, para estar prevenidos, para detectar aquellos fallos de seguridad en los que algún ciberatacante puede explotar y, por tanto, violar la seguridad de nuestra empresa o de nuestra entidad. Y, por último, el Blue Team, ¿no? El Blue Team es el equipo encargado de testear los sistemas de defensa, ¿no? El Red Team el ataque, el Blue Team la defensa, ¿no? El equipo que se encarga de estar preparado ante nuevos incidentes. Bueno, los objetivos de un equipo de respuesta a incidentes pues es responder a estas preguntas, ¿no? ¿Qué, cómo y qué significa, ¿no? ¿Cuál es el impacto objetivo del ciberataque, del ciberatacante, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido? El cómo, el análisis por el motivo por el que ha podido tener lugar esa causa, y qué significa es el análisis de impacto sobre el negocio o servicio. Lo traducimos un poco lo sacamos de lo técnico y lo traducimos al campo de impacto, ¿no? Pues cada parte tiene pues, principalmente estas fases, el qué ha ocurrido, sobre todo la investigación forense de un incidente, y evaluar el impacto sobre los sistemas, ¿no? Si una base de datos ha sido comprometida, un componente ha dejado de funcionar, tenemos un ataque de negación de servicio, este tipo de cosas. El cómo ha ocurrido, la investigación forense de la causa de la brecha de la seguridad, es decir, cuál ha sido la puerta que estaba abierta, qué era lo que no estaba securizado convenientemente y ha sido expuesto. Y, por supuesto, las medidas de mitigación y remediación, ¿no? Cómo podemos rehacernos ante este incidente y qué consecuencias tiene sobre el funcionamiento. Y, por último, ¿qué significa? Evidentemente, elaborar y enviar informes sobre el impacto sobre el negocio y servicio, y también evaluar las responsabilidades legales y de política corporativa derivadas de este incidente. Bien. Bueno, pues hechas estos matices, pues en realidad lo que tenemos sobre el campo, lo que nos demuestra un poco la experiencia a nivel global, esto va tanto a este lado en España como seguramente hay en Chile, en otros países de Latinoamérica y en prácticamente casi cualquier país del primer mundo, es que incluso empresas ya de tamaño medio
Pues uno esperaría que el equipo de ciberseguridad pues fuera pues lo que tenemos ahora en pantalla, ¿no? Personal altamente cualificado y sobre todo muy bien equipado, dotado de los mejores recursos, ¿no? De ahí tenemos ahí a este señor con toda la equipación de cámaras de visión nocturna, de cámaras de grabación. Esto es una imagen de los Navy SEALs. El US Team 6 se considera uno de los mejores equipos de intervención de todo el mundo. Dicen que llevan aproximadamente $30.000 en material. Esto sería lo que en general se esperaría cuando diseñamos un buen equipo de seguridad, pero la realidad pues viene a ser algo más así, ¿no? Que, bueno, pues hay personal más bien tirando a poco, personal que además tiene muchas tareas y multitud de tareas que atender, incluso externas a la ciberseguridad, ¿no? El mantenimiento de sistemas, la monitorización. Esta es la realidad de la ciberseguridad en general, digo, para empresas de tamaño medio y sobre todo si vamos hacia abajo, pues evidentemente mucho más. Además está muchas veces delegada en terceros que no son especialistas de ciberseguridad. Pero bueno, como estamos hablando mucho, vamos a la parte que yo quiero dar importancia, que es ¿qué es un incidente de ciberseguridad? Bueno, pues digamos que aquí viene un matiz muy importante, que digamos que lo que hasta el final del siglo pasado denominábamos incidente de seguridad, es una intrusión ilegítima por vía tecnológica en nuestra empresa o organización, ¿no? Pero hay evidentemente una intrusión, un acceso de datos, una brecha de seguridad, digamos, al estilo tradicional. Pero este concepto debe cambiar, debe mutarse a lo que realmente es el incidente de seguridad que consideramos hoy en día, que es cualquier uso ilícito o fuga de información relacionado con tecnología que pudiera ser lesivo para nuestro negocio, nuestra tarea en un organismo o empresa. Esto es el concepto que debemos tomar, de manera que hasta, de hecho, todavía lo podemos leer en muchos sitios que aparece la definición de CSIR con la C de Computer Security Incident Response Team, y como veis el matiz es un poco simple, pero se ha sustituido la palabra ordenador por la palabra ciber, de manera que un incidente de seguridad ya no está ligado al compromiso de un sistema o dispositivo. Vamos a intentar justificar esto un poco con una frase que a mí me gusta mucho decir, que hay que ir mucho más allá de la seguridad perimetral porque el perímetro no existe. Está bien que exista seguridad perimetral, está bien que se utilice software de seguridad perimetral, pero no podemos delegar la seguridad pensando que eso solo está bien y estar tranquilos, porque hoy en día, fuera de nuestra red, pueden tener incidentes de muy diversa índole que pueden afectar seriamente. Sí. Bueno, pues vamos a ver un segundo, vamos a ver si puedo. Quizá tengo que compartir de nuevo. Un segundo. A ver, ahora. Vamos a ver. Bueno, pues como decía, bueno, no podemos rebobinar en esta presentación, pero bueno, como decía, puede haber muchos incidentes fuera de nuestra red que tengan que ver con nuestra seguridad, que tengan impacto sobre nuestro negocio, sobre nuestra misión como entidad. Estos pueden ser algunos de los ejemplos: el uso ilícito del correo corporativo, los ataques a la cadena de suministro. Esto está cogiendo especial importancia en los últimos meses. La pérdida de medios de almacenamiento, de medios digitales, ¿no? Como puede ser un pendrive o el propio dispositivo, el propio portátil o el teléfono celular. La publicación o exposición de credenciales de acceso a nuestra compañía.
la publicación de información sensible relativa a nuestra compañía o a nuestros miembros corporativos, por ejemplo, a nuestro cuerpo de dirección de la empresa, o los ataques reputacionales que hoy en día ya empieza a haber SOCs reputacionales, empresas que se dedican casi dentro del campo del marketing a la gestión reputacional online y a los ataques que de eso pueden derivar. Mientras que dentro de nuestra red, pues de lo que tiene que ver desde nuestro perímetro hacia adentro, pues existen los ataques un poco tradicionales, ¿no? Los ataques de negación de servicio avanzados, distribuidos, los phishing dirigidos, que es una mezcla de phishing y ingeniería social, el acceso a nuestra base de datos, la instalación de APTs, amenazas persistentes, ataques por botnets, etcétera, ¿no? Bien, bueno, pues la pregunta quizá del millón, ¿no? Que cuando estamos dentro del SOC de una empresa, ¿qué posibilidades tengo de ser atacado? Bueno, pues la posibilidad es simplemente el 100%. Numerosos estudios demuestran que las botnets que están continuamente escaneando puertos, escaneando rangos de IP en todo el mundo, detectan en minutos nuevos objetivos. Es decir, que un determinado recurso esté expuesto, aunque solo sea por error, aunque solo sea unos minutos, puede verse comprometido. Un dato interesante de Microsoft de enero del año pasado dice que el 91% de las empresas de más de 5.000 ordenadores tienen alguna brecha activa. Quiero hacer énfasis en la palabra activa, es decir, una brecha que todavía ni siquiera ha sido detectada. Vamos a ver algunos ejemplos de esto. En primer lugar, el incidente que tuvo una entidad de Capital One, tuvo un incidente en el cual fueron fugados muchos de sus datos. Podríamos entender que es una brecha al estilo tradicional. Alguien ha penetrado en sus sistemas y ha conseguido acceder a su base de datos y bueno, pues logró estas increíbles fugas de información de hasta 1 millón de números de la seguridad social de usuarios de crédito canadienses, ¿no? Pero hay otros ejemplos, ¿no? Vamos a hablar un poco, por ejemplo, y irnos un poco hacia atrás, una brecha ya hace 5 años, algo que no tendría en teoría nada que ver con la ciberseguridad ni con una empresa, pero la empresa Ashley Madison es una web para contactos de tipo extramatrimonial, gente que buscaba infidelidades, y sufre una brecha y todos sus usuarios son fugados, ¿no? Pero esto que tiene que ver con la ciberseguridad de una empresa, pues bueno, pues como veis hay unas declaraciones de un teniente coronel de la Armada que declaró que había sido un grave problema para la ciberseguridad nacional que se hubieran usado hasta aproximadamente, bueno, algo más de 15.000 correos oficiales y militares, incluso de la NSA y del Pentágono. Dentro de esta lista, gente utilizaba su correo oficial en una web que evidentemente no tenía absolutamente nada que ver. La pregunta que queda en el aire es, además, ¿utilizaban la misma contraseña? Pues si alguien quiere probar, la lista de usuarios y contraseñas sigue expuesta en Internet, porque esto es lo que pasa cuando tenemos una brecha de seguridad, que los datos quedan ahí para siempre. Otro ejemplo curioso, bastante curioso, y que vamos a ver que tiene que ver con la cadena de suministro. El ejército de Estados Unidos regala un dispositivo wearable, un dispositivo IoT de estos para gestionar nuestro rendimiento deportivo a todos los militares que están destinados dentro y fuera de sus fronteras. Esto parece en realidad algo positivo, que estimula a hacer deporte, etcétera, etcétera, ¿no? O una empresa que no tiene nada que ver con el ejército de Estados Unidos, Strava, decide publicar en Internet de forma anónima todo el mapa de calor de su actividad por todo el mundo. Pues al parecer también parece algo totalmente neutro. Son datos anónimos y no parece que se esté violando la privacidad de nadie, ¿no? Pero claro, ¿qué ocurre? Que si hacemos zoom, podríamos encontrar pues, que determinadas zonas eran como muy calientes en zonas ocupadas por el ejército
y pues se podía ver no solo dónde estaba geoposicionada esa base militar estadounidense, sino que además, como veis, daba además una clara una aproximación de cómo eran las bases por dentro, ¿no? de casi un plano arquitectónico, ¿no? Y a esto pues solo le falta el por favor ponga su bomba aquí. Como veis, esto es un incidente más que de ciberseguridad, de seguridad, ¿no? Hay que huir de eso que siempre se dice, lo que ocurre en el ciberespacio, y como vemos aquí, una fuga de información de este tipo puede comprometer la seguridad física de personas. Bueno, no podíamos hablar de incidentes de seguridad sin hablar del ransomware, ¿no? De cómo está evolucionando las técnicas de ransomware, ¿no? Bueno, el ransomware es un software, una pieza de malware que se instala en nuestro ordenador y pues nos hace aparecer una pantallita que además lleva una cuenta atrás y que nos dice que por favor pues paguemos o si queremos volver a tener acceso a nuestros datos porque lo bloquea el sistema completamente. En primer lugar, bueno, pues tenemos casi por todas casi en cualquier país, en cualquier parte de la geografía de ese país, vamos a tener un montón de noticias de este tipo, ¿no? Incluso cortes de luz en una ciudad africana, paralizar completamente cualquier ciudad o toda la administración, ataques a la red eléctrica, cualquier tipo de infraestructura crítica puede ser impactada por un ransomware de este tipo, en el que pues, cuanto más grave sea, evidentemente más alta va a ser la cifra de rescate, ¿no? Incluso tenemos una noticia de aquí del último 11 de septiembre, donde dice que llevan 3 semanas en la empresa Deslas con todos los sistemas secuestrados y con lo cual no está operativa. Supongo que todos los que tienen conciencia de la escena de seguridad me van a decir que el ransomware no es precisamente nada nuevo, pero la moda está en que pues, el ransomware está evolucionando también, ¿no? Hablábamos de cómo tiene que evolucionar lo que consideramos un incidente de seguridad, pero lo que está al otro lado de esta guerra entre el bien y el mal de la ciberseguridad, los ciberatacantes también se está modernizando y sobre todo están teniendo cada vez más especialización y más recursos a la hora de atacar, ¿no? Por una parte, el ransomware hasta ahora conocido, hasta hace unos años, pues utilizaba sobre todo motores disponibles y por tanto fácilmente identificables, buscaban la inundación, es decir, buscaban infectar el mayor número de sistemas, la propagación total, y era como muy genérico, ¿no? Era, en general lo que buscaba es eso, infectar el mayor número de dispositivos y un número residual de esos dispositivos pues iba a pagar el rescate y con lo cual pues bueno, pues un 1% podría ser altamente rentable, ¿no? Pero lo que se está viendo recientemente son estos ataques de ransomware totalmente dirigidos, donde se utiliza software específicamente para el sistema que se quieren comprometer y sobre todo son muy específicos. Evidentemente hay una tarea de recogida de evidencias de fingerprint que decimos, de reconocimiento para conocer perfectamente el sistema que se quiere atacar y después tener claramente las consecuencias de lo que podemos pedir si lo comprometemos. Bueno, esto me gusta denominarlo spear ransomware por analogía con el spear phishing y como digo, pues es alguno de los ejemplos que hemos visto recientemente, evidentemente, atacando infraestructuras críticas, estaban hechos con este ransomware de última generación, podríamos decir. Bien, una consideración que no podía faltar hablando de ransomware es una pregunta que me hacen muy a menudo. ¿Por qué no hay que ceder ante un chantaje, este ciberchantaje, ¿no? En primer lugar, en el otro lado podemos tener a alguien que, digamos, no esté buscando un objetivo concreto y sea por inundación un poco amateur, probablemente no haya provisto los medios, los sistemas, etcétera, que hacen falta para deshacer ese descifrado, no esté guardando claves de todos los sistemas que compromete, etcétera, y aunque paguemos, realmente no ha invertido ningún esfuerzo en poder revertir ese proceso de cifrado de nuestros sistemas que nos está bloqueando. Con lo cual, una vez que hemos pagado, va a dar absolutamente igual y no lo sabemos mientras no paguemos. En segundo lugar, el ciberatacante
puede ser alguien que ha provisto una estructura mucho más profesional y que sí que tenga previsto eso. Esto puede parecer, paradójicamente, una buena noticia, pero no lo es en absoluto, porque le estamos diciendo a alguien que es evidentemente alguien mucho más preparado a la hora de ciberatacarnos, que en primer lugar ha tenido las llaves en nuestra casa, alguien que ha podido comprometer nuestro sistema, le estamos diciendo que en caso de un problema nosotros pagamos. Y no sabemos si existe alguna bomba lógica, algún otro sistema que dentro de un mes, 2 meses, un año, nos pueda volver a asaltar, y digamos que pagando nos hemos suscrito a la lista premium de sus clientes. Evidentemente nada recomendable. Y por último, una consideración ciertamente ética, en el que no podemos ceder a un chantaje, porque de esa forma estamos cediendo y pagando, estamos financiando el cibercrimen. Bueno, como en casi todo lo que cuento, que parece que estas cosas en general, pues parece ser que deberían ser sabidas, y que por abrir un poco la mente, lo que realmente hay que empezar a considerar seriamente lo que es un incidente de seguridad, voy a demostrar con una prueba de concepto que hice con una empresa que es la cuarta telco en España. Curiosamente, toda esta prueba de concepto me vino porque antiguamente yo era mi proveedor tecnológico y me había llegado una notificación que podía recoger unas entradas gratis para unas entradas para ir al cine, ¿no? Entonces, bueno, yo accedo a este portal donde me dice que me tengo que registrar el usuario y demás, y si no recuerdo la contraseña, pues escribo mi móvil y me resetea la contraseña, ¿no? Bueno, pues a mí me da por probar si se pueden introducir distintos números, y cuando aquí existe lo que llamamos el comportamiento binario, ¿no? Si escribo un número que pertenece a este operador, me dice que te hemos enviado un SMS con la contraseña temporal, es decir, me ha reseteado la contraseña, y si escribimos un número que no pertenece a este operador, me dice que pues el número no pertenece, con lo cual solo tengo que automatizar esto y puedo desvelar todos los números que pertenecen a este operador, ¿no? Simplemente accediendo a un recurso web que me da. Especialmente flagrantes en este caso, porque lo conseguí de 2 maneras distintas. En principio hice una prueba utilizando una web browser que se llama Selenium, es un framework que nos deja automatizar comportamientos en el navegador. Y después, analizando las peticiones, me di cuenta que la API de este operador estaba totalmente abierta, o sea que le dabas un número y te decía sí o no, básicamente, ¿no? Bueno, pues ahí generaba un Excel y pues demostré que se podían estar infinitamente consultando los números. Pues en España la numeración empieza por 6 o por 7, así que solo hay 2 millones de combinaciones, y podríamos extraer toda la base de datos de números de teléfono que tiene una telco, ¿no? Quiero llamar la atención a esta frase que en pantalla de nadie ha entrado en nuestros sistemas, ¿no? Porque es lo que podrían contestar, ¿no? Sin embargo, esto tiene, digamos, 3 problemas de seguridad distintos. Uno, primero, lo que hemos mencionado ya, podemos descubrir todos los números que tiene esta telco. Podemos saber todos los números de cliente que tiene, con lo cual, pues con ataques de phishing, de llamadas de voz que se pueden hacer sabiendo que una persona es cliente de esa empresa, evidentemente es una fuga de información muy importante. En segundo lugar, estamos reseteando a todos esos usuarios la contraseña. Lo podemos hacer de forma automatizada. De hecho, pudiéndolo hacer de forma automatizada y repetitiva, si tenemos un cliente de esta empresa, podríamos estarle continuamente reseteando la contraseña, de manera que tendría una denegación de servicio, no podría acceder a su portal de cliente. Y en tercer lugar, podríamos enviar SMS de reseteo de contraseña continuamente y a todos los clientes, a una buena parte de los clientes, ¿no? Lo cual podría redundar en una baja de clientes seguramente, porque si empezamos a despertarles de madrugada, pues tendría un impacto objetivo sobre el negocio. Bueno, y por último, unas consideraciones generales, ¿no?
¿Cuáles son los 5 niveles de que tiene que tener, como tenemos ahí en pantalla, Jean Grey, que es la única de los X-Men, que es de nivel 5? Pues a ver si podemos conseguir que dentro de nuestro equipo de seguridad, nuestro centro de seguridad, alcancemos el máximo nivel, ¿no? ¿Cuáles son los 5 niveles que yo estimo que deberían ser los óptimos, ¿no? En primer lugar, la protección ante amenazas externas comunes, que sería, digamos, el nivel más básico. El segundo, el control de la red y los dispositivos, es decir, que tengamos correctamente indexado, parece obvio, pero correctamente indexado todo lo que está conectado a nuestra red, tanto red como dispositivos. En tercer lugar, la capacidad de detección de anomalías de red avanzadas y la recuperación ante desastres alta. Sobre todo que también tengamos estimado, en caso que haya un desastre, qué impacto tiene sobre el negocio a nivel de tiempo, a nivel también de espacio de tiempo, ¿no? que vamos a necesitar para readaptar nuestra actividad y además quizá el impacto económico que esto signifique. En cuarto lugar, una monitorización continua de todo lo anterior y la adaptación al cambio. Aquí aparece un término que ya sabéis que es importantísimo, que es el compliance, ¿no? Que todo lo que hagamos sea con respecto al cumplimiento normativo. Y por último, digamos en el nivel más alto, el nivel 5, el tracking de usuarios y la automatización de tareas del SOC. Que todos los procesos que tienen lugar respecto a la ciberseguridad estén totalmente identificados los usuarios y la automatización de todas las tareas al máximo nivel, ¿no? Evidentemente no se puede automatizar al 100%, pero cuanto más alta sea nuestra automatización, pues tendremos un mucho mayor nivel de madurez en nuestra gestión de la ciberseguridad. Y conclusión final, un equipo de CSIRT actual debe estar correctamente entrenado y preparado para afrontar amenazas conocidas y adaptarse a los nuevos métodos. Lo conocido y lo desconocido. Esta actualización constante es la transformación digital de los equipos de respuesta al incidente. IA 13.